Sheinbaum hunde a México en una crisis con Estados Unidos por proteger al narcogobierno de Rubén Rocha Moya y opera con soberanía, improvisación y sometimiento político. Esto es Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Gracias por estar aquí. Despierta México, porque esto ya no es un gobierno, es una rendición en vivo y en directo ante el narco que nos está humillando ante el mundo entero. Claudia Sheinbaum, con esa soberbia de quien se cree intocable, ha humillado a México en la peor crisis con Estados Unidos en décadas. No por defender la soberanía como repite en sus discursos huecos. No, no, no y no. Porque proteger a su narco es la prioridad del gobierno de Sheinbaum, el gobernador Rubén Rocha Moya y a todo el entremado que hoy manda en Sinaloa. La prioridad de esta presidencia. Y amenaza por pudrir el resto del país, mientras Trump la exhibe como la inepta que es, incapaz de controlar ni su propio partido, mucho menos podrá con una república como la nuestra. Ella elige encerrarse en su propaganda, victimización barata y frases vacías sobre ¿Pruebas? Estados Unidos acusa formalmente a Rocha Moya de proteger al cartel del Sinaloa de los chapitos de traficar fentanilo a granel a cambio de votos y millones. Y Morena cierra sus filas, escúcheme bien, alrededor de él como si fuera un mártir. La imagen de México está por los suelos. Washington presiona amenazas con actuar unilateralmente, revisando consulados y prepara más carpetas contra políticos coludidos. Esto no es un rumor de cafetería, no. Y Sheinbaum responde con torpeza, negación y discursos de soberanía que suenan a burla, señores, cuando los carteles gobiernan de facto estados enteros. Trump lo remató sin piedad. Los carteles gobiernan México, punto. Nadie más. Simplemente los carteles. Una bofetada que borró del mapa cualquier autoridad real de esta presidente. Porque si México se ve hoy como un narcoestado fallido, donde la 4T prefiere salvar a sus aliados antes de salvar el país. Y mientras tanto, la diputada Noemí Luna lo dijo claro y sin rodeos. Rompan el pacto de impunidad. Exigió a Sheinbaum bajarle a su protección y bajarse ante el pueblo. Y con esa autoridad exigió dejar de proteger la corrupción y los vínculos con el crimen organizado que Morena ha negado durante años, porque esto no es una transformación, es complicidad. Hermano mexicano, esto duele. Duele ver cómo tu país se desangra entre balazos, fentanilo y mentiras oficiales, mientras en Palacio defienden a un gobernador señalado y hasta a su hija que sigue cómoda en el DIF. Duele la improvisación, la arrogancia y el sometimiento político que nos está aislando y avergonzando frente al mundo entero. Y basta de discursos vacíos. México merece líderes que enfrenten al narco, no
que lo cobijen. Porque si seguimos así, no será Trump quien nos invada. Seremos nosotros mismos los que terminaremos de hundirnos. ¿Y hasta cuándo, presidenta? ¿Hasta cuándo? Porque el pueblo ya no traga más. La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más tensos en años. Y no se trata solamente de la diplomacia, no se trata solamente de declaraciones incómodas, no. Se trata de una crisis política real que comenzó a escalar cuando Washington empezó a endurecer el tono y empezó a exigir seguridad. Narcotráfico, señora presidenta, está gobernando nuestro país y basta. Estados Unidos endurece el tono sobre seguridad y narcotráfico y con los vínculos políticos. Entonces basta. Y en medio de esta tormenta, el nombre de Rubén Rocha Moya volvió al centro de la discusión, mientras las acusaciones crecían desde sectores políticos y mediáticos en Estados Unidos. El gobierno mexicano decidió cerrar filas, responder con confrontación, hablar de soberanía, hablar de intervencionismo, hablar de ataques contra México. La pregunta sigue creciendo dentro y fuera del país. ¿Fue suficiente la respuesta del gobierno mexicano? Porque mientras Palacio Nacional insiste en bajar el tono, Donald Trump decidió subirlo e hizo con una frase que explotó políticamente en ambos lados de la frontera. Los carteles gobiernan México. Una declaración durísima, una declaración incendiaria, una declaración que elevó las tensiones diplomáticas a un nuevo nivel y que además colocó a Claudia Sheinbaum bajo presión internacional. Claro, aunque aparentemente no le importe, porque cuando un expresidente y figura central de la política estadounidense hace una acusación de este tamaño, el impacto no es solamente mediático, es económico, es diplomático, es político, es internacional. Entonces México quedó nuevamente bajo la narrativa internacional y hablan de seguridad, de la falta de la misma, infiltración criminal y debilidad institucional, señores. Y mientras esto ocurre, el gobierno mexicano insiste en que existe una campaña política desde Washington, pero el otro lado, Estados Unidos endurece revisiones, aumenta presiones, cancela visas a mandatarios y habla cada vez más de narcopolítica. La pregunta incómoda llega inevitablemente. ¿Cómo llegó México a este punto? Porque nos han puesto en el lugar de China y en el lugar de Rusia. Y es que esta crisis no explotó de la noche a la mañana. Lleva años acumulándose. Violencia, carteles fortalecidos, territorios completamente tomados, regiones controladas por grupos criminales, extorsiones, desapariciones, gobierno estatal bajo sospecha y una ciudadanía atrapada entre propaganda política y miedo cotidiano. El problema es que ahora el conflicto dejó de ser interno. Ahora el tema ya se extendió y se instaló en Washington. Y cuando Washington convierte un tema en prioridad política, las consecuencias pueden ser enormes. Sobre todo cuando hablamos del principal socio comercial, México. Porque mientras aquí se habla de soberanía, en Estados Unidos se habla de seguridad nacional y esos son lenguajes
completamente distintos. Uno intenta defender la narrativa política y el otro intenta justificar posibles acciones. Ahí es donde la situación se vuelve peligrosa, porque cada declaración elevada nos lleva a una tensión intensificada. Cada acusación genera más incertidumbre y cada confrontación golpea la percepción internacional de nuestro México. Mientras tanto, los mercados observan, los inversionistas observan y los socios comerciales observan, porque cuando se instala la idea de que un país perdió control internacional, el daño no es solamente político, es económico, es financiero, es internacional. Y aún así, Morena decidió mantener el respaldo político, cerrar filas, no rompe, no toma distancia, no abrir una crisis interna. La apuesta parece clara: proteger estabilidad política dentro del movimiento Morena, pero el costo internacional empieza a crecer, porque Washington ya no parece conforme, no con declaraciones diplomáticas tradicionales. Ahora quiere acción, resultado, proceso, investigaciones, y eso es precisamente el problema, que la narrativa mexicana y la narrativa estadounidense ya no coincide, no van de la mano. México insiste en que existe exageraciones políticas. Estados Unidos insiste en que existe infiltración criminal. México habla de soberanía. Estados Unidos habla de seguridad fronteriza. México denuncia ataques mediáticos. Washington rompe con más presión. Y en medio de todo, la imagen internacional del país empieza a deteriorarse, porque el mundo está viendo esta confrontación y el mensaje que recibe es devastador. Un gobierno intentando defender legitimidad y una potencia internacional cuestionando la capacidad de control del Estado mexicano. Eso golpea la credibilidad, golpea la confianza, golpea la estabilidad y sobre todo golpea la percepción internacional de México. La gran pregunta es si el gobierno mexicano calculó correctamente el costo político de esa estrategia, porque responder con confrontación puede funcionar en la narrativa interna, pero en el escenario internacional las consecuencias son distintas. Ahí no basta el discurso político, ahí cuentan los resultados, la cooperación, la confianza, la capacidad institucional. Y hoy, precisamente, esos son los puntos que están siendo cuestionados. Lo más delicado es que el tema ya rebasó a Rubén Moya y de la percepción de infiltración criminal en las estructuras políticas. Ese es el verdadero tamaño de la crisis. Y mientras eso ocurre, México sigue atrapado en polarización permanente. Todo se convierte en una batalla ideológica, todo se convierte en propaganda, todo se convierte en confrontación, pero la violencia sigue ahí, el miedo sigue ahí, las desapariciones siguen ahí, los grupos criminales siguen ahí y millones de ciudadanos siguen esperando respuestas reales, no eslogans, no discursos, no conferencias eternas y mañaneras, respuestas. Porque al final, la tragedia mexicana no es solamente política,
es humana. Es la madre que no encuentra a sus hijos. Es el comerciante que tiene que pagar las extorsiones. Es el transportista amenazado, el joven atrapado entre reclutamiento criminal y abandono institucional. Esos son los verdaderos rostros de esta crisis. No es menor. Y quizá por eso las declaraciones de Trump encontraron eco en ciertos sectores, porque aunque muchos rechazan el tono, también existe una frustración real, una sensación creciente de que la violencia se normalizó, de que el crimen avanzó demasiado, de que el Estado perdió espacios. Y mientras esa percepción existe, México sigue vulnerable frente a los ataques políticos internacionales, porque ningún discurso puede borrar una crisis de seguridad que millones viven diariamente. La pregunta entonces es brutal. ¿Puede México recuperar credibilidad internacional mientras continúa esta confrontación? ¿Puede el gobierno mexicano contener el daño diplomático? ¿Puede de verdad enviar una respuesta certera que detenga esta crisis o puede evitar que la relación bilateral siga deteriorándose? Porque si estas tensiones continúan escalando, las consecuencias podrían ir mucho más allá del discurso político. Podrían impactar el comercio, inversión, migración, seguridad y cooperación bilateral. Y no hablemos ni siquiera del turismo. Y esto tendría efectos reales para millones de personas. La relación México-Estados Unidos nunca ha sido sencilla, estoy de acuerdo, pero hoy atraviesa un momento especialmente delicado. Un momento donde las palabras ya pesan como amenaza, donde cada declaración genera incertidumbre y donde la política interna mexicana ya se convirtió en asunto internacional. Ese es el verdadero tamaño de la crisis, señores. No solamente lo que ocurre en Palacio Nacional o en tu noticiero local, sino cómo está siendo observado México desde afuera. Porque cuando el principal socio económico de México empieza a hablar públicamente de infiltración criminal, el daño de la reputación puede tardar años en repararse. Y mientras tanto, la ciudadanía queda atrapada entre discursos cruzados, entre propaganda, entre acusaciones, entre polarización, esperando algo mucho más simple: seguridad, estabilidad y un país que vuelva a sentirse gobernable. Y así, entre discursos diluidos con amenazas internacionales, llegamos a nuestro segundo tema. Esto es Noemí Informa, para más seco que mojado. En México no hubo nada que festejar el 10 de mayo. Miles de madres siguen buscando hijos desaparecidos mientras Morena hunde al país en dolor, fosas y abandono. México despierta, porque este 10 de mayo no hubo flores, ni abrazos, ni feliz Día de las Madres, solo dolor, fotos colgadas al pecho y madres caminando solas por fosas y desiertos buscando los restos de sus hijos, mientras el resto del país fingía normalidad. Y digo fingía normalidad con todas las letras. Miles de mujeres con el corazón hecho pedazos, señores. Con el corazón atormentado. Ellas tomaron las calles. No para celebrar, para gritar que sus hijos siguen desaparecidos y ellas no tienen nada que festejar. Para recordarnos que en México de la deformación de cuarta, el Día de las Madres,
se convirtió en otro funeral nacional sin ataúd. Esto no es un problema de violencia, es una crisis monstruosa de desapariciones que Morena ha normalizado con gran cinismo. Y el gobierno que presume transformación y humanismo se esconde detrás de propaganda muy barata, mientras miles de madres hacen el trabajo que el Estado abandonó hace muchos años. Cavar, buscar, investigar, recibir balazos y amenazas. Muchas ya están muertas, enterradas por el mismo crimen que el gobierno dice combatir. ¿Dónde está el famoso abrazos no balazos? En el cementerio de las promesas. Porque aquí las madres no abrazan a sus hijos, los buscan hechos huesos en zanjas clandestinas, aunque te duela. Ellas caminan bajo el sol, bajo la lluvia, con las uñas rotas y el alma destrozada, mientras en Palacio Nacional sacan discursos vacíos y estadísticas maquilladas para minimizar la tragedia. Morena hundió al país en fosas y olvido. La cuarta transformación, a la cual yo llamo la deformación de cuarta, que prometía justicia, terminó siendo esto: madres convertidas en detectives, sepultureras y activistas, porque el gobierno simplemente desapareció junto a sus hijos. Y lo más sarcástico de todo, mientras ellas lloran y buscan, los de Morena siguen presumiendo logros, presumiendo paz y amor. El amor de esta administración es dejar que las madres entierren solas a sus muertos y luego pedirles que no hagan tanto ruido. Hermano mexicano, esto duele en el alma. Duele ver una madre cargando la foto de su hijo como única prueba de que ese hijo existió. Duele saber que en este país ni el Día de las Madres se salva del horror que nos han dejado. ¿Hasta cuándo, presidente Sheinbaum? ¿Hasta cuándo, Morena, vas a seguir minimizando el dolor de miles de madres mexicanas? El pueblo ya no quiere más discursos, quiere a sus hijos vivos, o al menos que el gobierno deje de fingir que les importa, porque México no está transformando, está deformando. México está desapareciendo y las madres son la prueba más cruel de que ese eslogan fracasó. En México, para miles de madres, el 10 de mayo fue luto nacional. El 10 de mayo no fue una celebración. No hubo flores, no hubo música, mariachis, no hubo abrazos, no hubo mesas llenas de familia, hubo marchas, hubo fotografías, hubo lonas colgadas en plazas públicas, hubo madres caminando bajo el sol cargando el rostro de hijos que nunca volvieron a ver, mientras muchos mexicanos celebran. Otras mujeres siguen buscando restos humanos. Esa es la realidad más dolorosa del país. Un México donde miles de madres ya no esperan regresos, esperan llamadas, quizá llamadas que no van a recibir. Esperan noticias que quizá van a ser maquilladas. Esperan encontrar, aunque sea un fragmento de verdad. Porque para ellas el tiempo se detuvo el día que desaparecieron sus hijos. Desde entonces, la vida se convirtió en búsqueda, en angustia, en miedo, en desesperación. Y el Día de las Madres terminó
convertido en una jornada nacional de dolor. Una imagen devastadora, mujeres marchando con fotografías pegadas al pecho, gritando nombres, mostrando rostros, repitiendo fechas, recordándole al país entero que hay miles de personas desaparecidas, miles, y detrás de cada desaparecido hay una madre destruida y una familia rota y una silla vacía. Hoy hay quien cumple años que hasta dejaron de celebrar, dejaron de cumplir. Hay cuartos intactos esperando a alguien que quizá nunca vuelva. México vive una de las crisis humanitarias más dolorosas de su historia. Y lo más alarmante de esto es que el dolor comenzó a normalizarse y eso duele. Las fosas clandestinas ya no conmocionan como antes, ya no impactan. Las desapariciones dejaron de ocupar titulares durante semanas porque ya son normales. Las madres buscadoras dejaron de sorprender al mundo, como si el país lentamente se hubiera acostumbrado a convivir con la tragedia. Ese es el verdadero peligro. No solamente la violencia, sino la costumbre, la indiferencia, la resignación colectiva. Porque un país que se acostumbró al horror de hijos desaparecidos empieza a perder el alma. Las madres buscadoras se convirtieron en el rostro más crudo de esa realidad. Mujeres que dejaron trabajos, hogares, rutinas, sueños, para salir a buscar en terrenos baldíos, en montes, en desiertos, en fosas clandestinas, con una pala en la mano y una esperanza rota en el pecho. Ellas hacen investigaciones, ellas reciben llamadas anónimas, ellas revisan mapas, ellas organizan las búsquedas, ellas encuentran restos humanos, mientras muchas veces las instituciones simplemente no llegan, o llegan tarde, o llegan sin resultados, o llegan solamente para tomar fotografías y retirarse. El photo op. Y entonces surge la pregunta más dolorosa de todas. ¿Cómo llegó México al punto donde las madres tuvieron que reemplazar al Estado? ¿Cómo? Porque eso es precisamente lo que está ocurriendo. Miles de familias haciendo el trabajo que debería estar haciendo el gobierno. Buscando, excavando, investigando, arriesgando todos los días la vida dentro de la búsqueda. Todo para encontrar a quienes desaparecieron en un país atrapado entre violencia, impunidad y miedo. Ceci Flores se convirtió en un símbolo nacional precisamente por eso, por negarse a rendirse. Porque seguir buscando cuando muchos ya habían perdido la esperanza, por representar a miles de madres que viven exactamente la misma pesadilla. Mujeres que aprendieron a reconocer olores de muerte. Mujeres que saben distinguir terreno removido. Mujeres que viven entre llamadas anónimas y amenazas. Mujeres obligadas a convertirse en investigadoras forenses improvisadas. Esa es la dimensión de la tragedia mexicana. Y mientras ellas recorren kilómetros buscando restos humanos, la discusión política muchas veces parece vivir en otro país. Un país de discursos, de propaganda, de confrontación, de conferencias interminables y mañaneras, pero
lejos de la realidad de las víctimas. Porque la tragedia no desaparece con eslogans, no desaparece con optimismo mañanero, no desaparece con estadísticas maquilladas. La tragedia sigue ahí todos los días, en cada colectivo de búsqueda, en cada fotografía sostenida durante una marcha, en cada madre que duerme esperando una llamada, en cada familia rota por la incertidumbre, porque hay algo todavía más cruel que la muerte, la incertidumbre, el no saber, el no entender, no tener un cuerpo, no tener respuesta, no tener verdad. Miles de madres mexicanas viven atrapadas exactamente en ese limbo, sin poder cerrar el duelo, sin poder despedirse, sin poder descansar, esperando algo. Cualquier cosa, una pista, un dato, un resto, una verdad, que aún así muchas siguen adelante, porque el amor de una madre desafía incluso el miedo, las amenazas, el soborno. Aunque México busca justicia, también puede costarles la vida. También reciben amenazas. Ese es uno de los puntos más oscuros de esta crisis. Madres buscadoras asesinadas, amenazadas, perseguidas, silenciadas. Mujeres que además de cargar con el dolor de una desaparición, también deben vivir bajo riesgo permanente. El caso reciente de una madre buscadora asesinada junto a su hija estremeció nuevamente al país. Volvió a dejar una pregunta brutal sobre la mesa. ¿Cómo puede una madre terminar asesinada por buscar a su hijo desaparecido? Esa es una dimensión de colapso, es una crisis humanitaria. No solamente desaparece su hijo, además es asesinada y junto a su hija. Entonces, no solamente desaparecen personas, también viven amenazados quienes las buscan. Y eso genera terror entre los colectivos, porque muchas madres salen a buscar sabiendo que podrían no regresar, sabiendo que están entrando en territorios controlados por grupos criminales, sabiendo que muchas veces el Estado no podrá protegerlas. Aún así lo hacen, porque el amor puede más que el miedo, porque la desaparición puede más que el cansancio, porque ninguna madre quiere morir sin saber qué pasó con su hijo. Y mientras tanto, México sigue acumulando cifras, números, registros, expedientes, pero detrás de cada número hay una historia humana, un hombre, una familia, una ausencia. Y quizá ese ha sido uno de los mayores errores del debate público, convertir el dolor en una estadística burda. Hablar del desaparecido como si fueran solamente números, cuando en realidad son vidas completas arrancadas de golpe. La desaparición de personas dejó de ser un problema aislado. Hoy es una herida nacional, una herida abierta, profunda, dolorosa, que atraviesa generaciones enteras, porque además del desaparecido, también desaparece la tranquilidad de la familia, desaparece la estabilidad económica, desaparece la confianza, desaparece la sensación de seguridad. México llegó a un punto donde miles de mujeres ya no viven el Día de las Madres con alegría. Lo viven con duelo,
con rabia, con cansancio, con fotografías colgadas en el cuello, con esperanza desgastada, con lágrimas contenidas. Y el resto del país debería preguntarse algo muy serio. ¿Qué clase de nación permite que las madres tengan que buscar restos humanos para encontrar entre esos restos un pedacito de cada hijo? Porque esa pregunta no pertenece solamente a un partido político, le pertenece a todo el país, a todos los gobiernos, a todas las instituciones, a toda una sociedad que durante años vio crecer la violencia. Porque esta crisis no nació de un día para otro, se fue acumulando sexenio tras sexenio, impunidad tras impunidad, corrupción tras corrupción, no total, abandono paulatino, abandono que llegó al hartazgo, hasta explotar frente a todos. Y ahora México enfrenta una realidad devastadora. Miles de familias sobreviviendo entre fosas clandestinas, desapariciones y miedo, mientras la madre buscadora sigue caminando, acompañada o sola, exponiéndose a nunca regresar. Sigue excavando, sigue preguntando, sigue llorando, porque ella no tiene el privilegio de rendirse, no mientras exista una mínima posibilidad de encontrar a sus hijos. El problema es que el país comienza a fracturarse emocionalmente, porque cuando una tragedia se vuelve cotidiana, la sociedad empieza a endurecerse, a desconectarse, a minimizar todo como se lo dicen desde el púlpito, a mirar hacia otro lado. Y eso también es peligroso y duele, porque ningún país puede sobrevivir moralmente. Se acostumbra a ver madres buscando cadáveres en terrenos baldíos controlados por el narco. Ningún país debería aceptar eso como normal. Ningún gobierno debería acostumbrarse a eso. Ninguna sociedad debería perder la capacidad de indignarse. Y sin embargo, muchas madres siendo precisamente eso, conformadas, detenidas, amenazadas. Y el país dejó de escucharlas, que el dolor dejó de conmover, que la búsqueda dejó de sorprender, como si la tragedia humana hubiera sido absorbida por el ruido político diario. Pero ellas siguen ahí, caminando, marchando, excavando, resistiendo, recordándole a México entero que todavía existen miles de personas desaparecidas y que detrás de cada una de ellas hay alguien esperando. El 10 de mayo dejó una imagen imposible de ignorar. Madres marchando en lugar de celebrar. Madres buscando en lugar de descansar. Madres llorando en lugar de abrazar. Y quizá esa sea una de las escenas más dolorosas de la historia reciente del país, porque revela algo profundamente roto. Un país donde demasiadas mujeres viven atrapadas entre esperanza y horror, entre amor y miedo, entre búsqueda y duelo, esperando que algún día México deje de ser un territorio de desaparecidos y vuelva a ser un país donde las madres pueden celebrar sin tener que salir primero a buscar a sus hijos. Vamos ahora a nuestro tercer tema. Chihuahua no se detiene. Maru Campos y la fiscalía sigue golpeando al crimen mientras el narcogobierno de Sheinbaum y la deformación de Cuarta intentan frenarlos desde el poder federal.
Aquí Noemí informa, para más seco que mojado, quédate. Y una vez más despierta México, porque mientras el narcogobierno de Claudia Sheinbaum y la 4T protegen, negocian y frenan desde el poder federal, en Chihuahua sí se está peleando de verdad contra el crimen organizado. Maru Campos y la Fiscalía Estatal no se detienen. Siguen golpeando duro operativos, aseguramientos, investigaciones abiertas y expedientes que duelen al cartel. Y eso, claro, le molesta muchísimo al narcopresidente, que desde Palacio quiere controlar todo y silenciar a quien hace su trabajo, ya que le hace una gran sombra. Miren nada más la realidad que duele. El escándalo del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez dejó decenas de familias destrozadas, engañadas, humilladas, con sus muertos convertidos en negocio. La Fiscalía de Chihuahua mantiene el caso abierto sin soltar, empujando responsabilidades. Mientras tanto, el gobierno federal brilla por su ausencia, o peor, por su complicidad. Cuando la violencia se desbordó en Durango, Chihuahua no esperó permiso de la federación. Desplegó fuerzas, protegió la frontera y resguardó a las familias desplazadas. Y retomaron con el golpe al narcolaboratorio en Morelos. Toneladas de químicos y metanfetamina asegurada. Un operativo que sacó ronchas en Palacio Nacional, porque cada vez que un estado opositor actúa de verdad, Sheinbaum y Morena se enfurecen y mandan a sus operadores a descalificar, sabotear y presionar. Esto es el México real, un gobierno federal que se hunde en señalamientos, protección a sus aliados y crisis de seguridad. Mientras un Estado gobernado por la oposición sigue haciendo el trabajo sucio que la 4T abandonó hace años. Donde Morena presume abrazo, no balazo, Chihuahua responde y responde con balazos al narco y resultados concretos. Hermanos chihuahuenses, hermano mexicano, esto duele, pero también da esperanza. Duele ver cómo desde la Ciudad de México intentan frenar y desprestigiar a quien sí está combatiendo al crimen. Duele la arrogancia federal, que prefiere un país controlado por el narco antes que reconocer que en Chihuahua están haciendo lo que ellos no pueden o no quieren hacer. ¿Hasta cuándo, presidenta Sheinbaum? ¿Hasta cuánto Morena va a seguir atacando a los que sí trabajan mientras ustedes protegen a sus gobernadores señalados y dejan que el país se pudra? Sheinbaum armó su campaña de desprestigio mientras Chihuahua no se detiene. Y México ya está cansado de un gobierno federal que estorba más de lo que ayuda. Que quede claro, aquí el narco sí tiene quien le haga frente. Y no está en Palacio Nacional, en Chihuahua. La estrategia de seguridad no se detiene. Mientras gran parte del país sigue atrapado en violencia, incertidumbre y confrontación política, el estado de Chihuahua mantiene operativos, investigaciones, despliegues territoriales reales y acciones directas contra estructuras criminales. Esa es la narrativa que hoy intenta sostener el gobierno estatal, una narrativa
basada en mostrar presencia operativa, resultados visibles y capacidades de reacción. Todo esto en medio de un ambiente político nacional cada vez más polarizado. Porque la seguridad en México ya no es solamente un tema de instituciones, ahora también es una batalla política, una batalla de narrativas, de discursos, de responsabilidades, de culpas, y en medio de esa confrontación Chihuahua busca proyectar algo muy específico: autoridad, capacidad operativa, mientras desde el escenario federal continúan las tensiones políticas entre distintos niveles de gobierno. Y mensaje de Chihuahua. Este mensaje parece claro. Aquí sí se actúa, aquí sí se responde, aquí sí existe operativos permanentes. Y aun cuando los ataques se intensifican en contra de Maru Campos, hay uno de los casos que más estremeció recientemente al Estado fue el del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez. Una tragedia humana, dolorosa, profundamente perturbadora. Decenas de familias confiaron en un servicio funerario, confiaron en que despedirse dignamente de sus seres queridos y terminaron enfrentando denuncias, irregularidades y posibles actos de negligencia que abrieron una herida emocional enorme, porque hay dolores que una sociedad nunca debería normalizar, y uno de ellos es el jugar con el duelo de las familias. El caso golpeó emocionalmente a Ciudad Juárez y también abrió preguntas muy serias sobre supervisión, responsabilidad y posibles redes de corrupción o negligencia. Y la Fiscalía Estatal decidió mantener abierta la investigación, continuar procesos, buscar consecuencias legales y sostener presión judicial sobre los involucrados. Eso permitió que el caso permaneciera activo públicamente sin convertirse rápidamente en otro expediente olvidado. Y ese es precisamente uno de los puntos que Chihuahua intenta enfatizar políticamente: la idea de que no existe carpetazo, la idea de que sí hay seguimiento institucional, porque en un país marcado por impunidad, la preocupación de acción se vuelve políticamente poderosa, especialmente cuando las familias sienten abandono en muchas otras regiones del país. El caso Plenitud dejó algo muy claro: la confianza de los ciudadanos de Ciudad Juárez en la institución puede romperse profundamente cuando el dolor humano termina mezclado con negligencia o con corrupción. También reconstruir esa confianza requiere mucho más que discursos, requiere investigaciones visibles, resultados, procesos transparentes y acompañamiento real para las víctimas. Y al mismo tiempo, la violencia en el norte del país volvió a presionar las zonas limítrofes de Chihuahua y Durango. Ataques armados, desplazamientos, familias huyendo, comunidades atrapadas entre el miedo y presencia criminal. Y nuevamente apareció la respuesta estatal: operativos, refuerzos de vigilancia, despliegues de seguridad, coordinación territorial y objetivo claro: evitar expansión de la violencia, proteger comunidades cercanas y contener riesgos en regiones complejas. Porque uno
de los mayores retos actuales para cualquier gobierno estatal es demostrar capacidad de reacción inmediata, especialmente en estados fronterizos o estratégicos para grupos criminales. La violencia ya no permanece encerrada y en una sola región, se mueve, se desplaza, presiona territorios completos y obliga a gobiernos locales a mantener operaciones constantes. Eso es precisamente lo que Chihuahua intenta proyectar: continuidad operativa, presencia permanente, capacidad de despliegue, mientras a nivel nacional continúa el debate sobre la estrategia de seguridad del país, porque México sigue dividido entre distintas visiones. Quienes consideran que la estrategia federal no ha logrado contener la violencia y quienes defienden que existe coordinación y avances institucionales, pero más allá de la narrativa política, las familias siguen exigiendo seguridad real, no discursos, no propaganda, resultados. Y en este contexto, el hallazgo de narcolaboratorios en Morelos, Chihuahua, volvió a colocar al Estado en el centro de la conversación nacional. El operativo reveló cantidades enormes de químicos y metanfetamina, miles de litros, infraestructura criminal impotente, una capacidad operativa que encendió nuevamente el debate político nacional, porque para el gobierno estatal ese decomiso representaba prueba de acción directa contra estructuras criminales, mientras que desde otro sector siguieron sugiriendo cuestionamiento político, mediáticos e institucionales alrededor del caso, como para restarle valor. Pero independientemente de la disputa política, el tamaño del hallazgo dejó claro algo muy delicado. Las estructuras criminales en México siguen teniendo capacidad industrial, capacidad logística, capacidad territorial y recursos enormes. Esa es una de las partes más alarmantes de la crisis de la seguridad nacional, y eso le pisa el callo a Claudia Sheinbaum, porque mientras la gobernadora de Chihuahua tiene el control sobre qué estructuras se desmoronan y cuáles el Estado federal oculta, hay cuestionamientos reales de parte del ciudadano, porque los grupos criminales ya no operan solamente como organizaciones pequeñas o improvisadas. Muchas veces funcionan como redes complejas, redes que necesitan o solicitan acompañamiento desde el gobierno federal. Muchas veces funcionan como redes complejas con rutas, infraestructura, producción masiva, corrupción, protección territorial y enorme capacidad económica. Por eso, cada decomiso importante genera tanto impacto. Y este decomiso ocurrió en Chihuahua, no ocurrió en un gobierno de Morena, sino uno de oposición. Y deja ver algo que el gobierno federal te quiere ocultar, porque deja de ver el tamaño real del problema. Las estadísticas ahí ya no alcanzaron. Y también el por qué expone el enorme desafío que enfrenta las instituciones de seguridad en Chihuahua. La narrativa política del gobierno estatal insiste en algo: que existe voluntad de enfrentar esas estructuras y que los operativos continúan incluso bajo presión política. Eso ha generado respaldo en ciertos sectores, pero también
críticas y confrontaciones desde otros espacios políticos, porque la seguridad pública en México dejó de ser solamente política pública. Ahora también es disputa política nacional. Cada operativo se interpreta políticamente. Cada decomiso genera confrontación. Cada declaración se convierte en batalla mediática. Y mientras tanto, la ciudadanía vive atrapada entre el miedo, cansancio y polarización. Ese es quizá uno de los problemas más profundos en el país actualmente. La incapacidad de separar la seguridad de la propaganda. Porque mientras los gobiernos pelean narrativas, las familias siguen enfrentando violencia real, extorsión, desplazamiento, desaparición, homicidio y presencias criminales en distintas regiones. Por eso en Chihuahua intenta posicionarse como un estado que mantiene capacidad institucional, con fiscalía activa, con despliegues de operativos, con investigaciones abiertas y con presencia territorial. Y el mensaje político es evidente: mostrar autoridad, mostrar control, mostrar capacidad de respuesta, especialmente en un momento donde muchas instituciones del país enfrentan cuestionamiento ciudadano sobre seguridad. Y ahí aparece otra dimensión importante: la percepción pública, porque en contexto de crisis, la percepción puede ser tan poderosa como la realidad misma. La ciudadanía percibe ausencia institucional, el miedo crece, percibe impunidad y mucha. La desconfianza aumenta y si percibe abandono, la legitimidad se erosiona. Por eso los gobiernos buscan mostrar operativos, decomisos y despliegues, porque también son mensajes políticos, mensajes dirigidos a decir: el Estado sigue presente. Y en Chihuahua así es. Y ese parece ser principalmente su propuesta: mantener actividad, seguridad y claridad frente al ciudadano de Chihuahua. Mantener una narrativa firme y real, de comunidad operativa, de capacidad institucional, mientras la discusión nacional sobre seguridad continúa escalando políticamente. El problema es que México enfrenta una crisis demasiado profunda para resolverse solamente con un discurso o con mañaneras, porque la violencia sigue avanzando en muchas regiones. Los grupos criminales siguen teniendo poder territorial y millones de ciudadanos siguen viviendo con miedo cotidiano. Esa es la verdad, la verdadera dimensión del desafío. Y ningún nivel de gobierno ha logrado resolverlo completamente. Sin embargo, Chihuahua lo afronta, Chihuahua lo anuncia. Y el problema ya alcanzó dimensiones estructurales a nivel federal. Aún así, algunos estados buscan proyectar capacidad de reacción más sólida frente al crimen. Chihuahua intenta colocarse precisamente en esa posición, especialmente después de operativos de alto impacto como el del narcolaboratorio, porque cada decomiso importante también se convierte en símbolo fidedigno. En un país donde la inseguridad domina, Chihuahua avanza a pasos agigantados, con decomisos, con operaciones, con actividad. La gran pregunta sigue siendo si México podrá recuperar control territorial y confianza ciudadana de manera sostenida. Porque en Chihuahua se pudo. ¿Por qué a nivel federal no se podría? Eso fue Noemí Informa, para Más Seco que Mojado.